Hey, muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a Nexus War. Este es un canal nuevo, así que no creo que hace falta presentarme un poco. Como ya está escrito en la descripción del canal, me dedicaré a analizar, evaluar, informar, como divulgar temas directamente relacionados con guerras, batallas, conflictos actuales, aunque también puede variar en algunos históricos que acontezcan o hayan acontecido en nuestro mundo. Será un análisis fijándonos más en el aspecto militar, aunque también geopolítico, económico, humanitario, etc. Recuerden que en estos videos, o bueno, cuando trate estos temas, seré y voy a intentar ser lo más parcial y neutral posible, aunque siempre no faltaré el ofendido que, bueno, pues sabiendo lo delicado que son estos temas, varían mucho las opiniones y puntos de vista. Algo que pues no está mal, pero cuando algunos comienzan a imponerlo como la verdad absoluta o que tienen la razón de todo, se vuelve un poquito más complicada la cosa. Esta gente siquiera, no sé, se tiene a pensar un poco y si cuestiona por qué piensa lo que piensa o preguntarse si hay más puntos de vista, argumentos, etcétera. Pero bueno, poco se puede hacer ante las oleadas de ignorancia y fanatismo que corren hoy en día. Bueno, perdón por esta caótica o rara, no sé, atrevida introducción, pero había que aclararlo un poco. Yendo al tema que trataremos en este primer video, como no, es el enfrentamiento que que puso más en duda si esta operación militar especial o especial en Ucrania era pues una operación militar especial y no una guerra que obviamente se cobró la vida de mucha gente. Y así es, hablo de la batalla de Mariupol. Y sí, ya los más de 8 meses de guerra en Ucrania nos han dejado con una cantidad de novedades y cosas muy interesantes que obviamente ya hemos visto con este tiempo, incluso cosas tan brutales como lo fue el contraataque ucraniano en Kharkov, o por ejemplo la batalla que acontece actualmente en Gerson. Bueno, esta vez hay que regresar un poco en el tiempo, la guerra, y justamente es por eso que te traemos hoy la batalla de Mariupol. Sin duda yo creo y opino que esto es bastante importante porque bueno, creo que es bastante interesante ver cómo fue la lucha más despiadada hasta ahora de la guerra. O sea, han pasado mucho tiempo, pero esta batalla sigue estando en el podio de la batalla más brutal y el enfrentamiento más sanguinario entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Pues bueno, esto yo le llamo así el Stalingrado ucraniano. En realidad esta batalla, pues la lucha casa por casa, escombro por escombro, le han ganado el nombre, como lo acabo de decir, Stalingrado ucraniano. Pero se han preguntado cómo la batalla más brutal de la guerra hasta ahora se desarrolló, cuáles fueron las causas o el preludio, porque fue tan despiadada la lucha que dejó prácticamente destruida a la ciudad de Mariupol. Cómo y cuál fue el significado que bueno, simbólico ideológico para Rusia, algo tan fuerte y una derrota muy humillante para Ucrania. En este video te voy a contar esto y bueno, vamos allá. La ciudad de Mariupol, con aproximadamente 500.000 habitantes, es el puerto más grande del mar de Azov, pues de aquí salían las exportaciones de grano, hierro, acero, máquinas, etc. de Ucrania que cruzan el estrecho de Kerch y después el Bósforo turco para distribuirse en el Mediterráneo, convirtiéndolo en un gran enclave económico, mercantil e industrial, pues en la ciudad se localizan 3 grandes plantas siderúrgicas y de fabricación de maquinaria pesada. Y es que prácticamente esto convertían a Mariupol en un objetivo para Rusia. Si la tomaban, privaría a Ucrania de exportaciones de los elementos antes mencionados, le quitaría una importante industria y su propio puerto, como también crearía un corredor en la costa oriental que conectaría la península de Crimea con el Donbass. También, según Rusia, unificaría a los rusoparlantes dentro de Rusia. Ahora liberaría a estas de la opresión ucraniana como tanto lo había dicho. El objetivo ideológico, político y propagandístico sería la dicha desnazificación y desmilitarización de Ucrania, pues en la ciudad se encontraba la base del mismísimo batallón Azov, muy característico por su ideología política, lo cual era un objetivo militar para Rusia, y ideológico, pues obviamente pasaba más.
Esta batalla y otras, estos batallones y otros se caracterizarían digamos, de una índole similar, pues tenían su sede en la ciudad desde el comienzo de la guerra del Donbass. Pues sí, Mariupol no se libró del Euromaidán del 2014, pues en mayo de ese año los rebeldes prorrusos tomaron el ayuntamiento de la ciudad y el resto de esta consecutivamente. La respuesta ucraniana fue clara y contundente. El recién formado batallón Azov y otras unidades expulsaron con éxito a los rebeldes de Mariupol el 13 de junio. Los enfrentamientos siguieron más a la parte oriental de la ciudad hasta que el frente se estancó, quedando así el frente de guerra a apenas 10 kilómetros al oeste de Mariupol. Obviamente, la localidad más cercana en disputa sería la localidad de Sirion. El plan ruso para tomar la ciudad y la costa oriental de Ucrania consistía en un avance ruso desde la península de Crimea que giraría en dirección oeste. Primero asegurarían la ciudad de Melitopol y después avanzarían por la costa tomando el puerto de Berdiansk, que obviamente también estaría complementado por un desembarco de cientos, incluso 1.000.000 de tropas rusas. Por el este de la ciudad, el avance estaría complementado por los separatistas y tropas rusas ubicadas en el Donbass, apenas al este. De esta forma, las dos fuerzas provenientes desde el oeste y la otra desde el este lograrían cerrar en pinza en la ciudad de Mariupol, ya sea asediando a los ucranianos o expulsándolos en un primer enfrentamiento decisivo en la ciudad. Украинский или нет? Знак звезды. Ух! Говорят. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям. 24 de febrero de 2022. Las sirenas de bombardeos comenzaron a sonar en toda la ciudad. Los rusos y los separatistas bombardeaban con artillería y misiles a la ciudad, creando un pánico brutal y provocando la huida de muchos civiles al instante. Todos fueron bombardeos, hasta que el día 26 de febrero comenzaron de verdad los avances por el este de la ciudad. Los separatistas, con ayuda de unidades rusas, rompieron las líneas principales defensivas ucranianas en aquella parte del Donbass, en Chirione y Berdiansk, las cuales lograron conquistar el día 28. También ese mismo día arrebasaron a los ucranianos en Pavlopil. Para el 1 de marzo, los rusos y aliados ya habían roto las líneas de defensa ucranianas de contacto en el Donbass, al este de Mariupol, lo que obligó a las tropas ucranianas a replegarse a la ciudad, la cual comenzaba a sufrir de escasez de comida y agua, al igual que la cantidad de bombardeos no dejaba de intensificarse. Para los ucranianos la situación parecía controlable al este de la ciudad, no sabiendo que más al norte los rusos avanzaban muy rápido y por el oeste venían desembarcando a unos 1.000 soldados rusos a solo 70 kilómetros de la ciudad,
que complementaría el avance ruso desde Crimea ya antes mencionado. El día llegó. El 4 de marzo, los rusos que provenían desde el oeste y los que avanzaban desde el este rodearon la ciudad al norte, dejando cercadas a unas 3 brigadas de combate ucranianas junto al mismísimo batallón Azov y otros restos de unidades de combate que sumaban un total de entre 6.000 a 8.000 soldados ucranianos que se enfrentaban a unos 14.000 rusos y separatistas. De esta manera comienza la batalla más sangrienta, despiadada, brutal y destructiva de la guerra hasta ahora. Miles de personas morirían, otras perdieron su hogar, sus familias, sus sueños, ilusiones destruidas por una guerra de la cual siquiera tienen la culpa y no le hacen daño a nadie. Pero bueno, la barbarie y la irracionalidad del ser humano y la guerra no perdonan. Y es que a pesar de que ese mismo día los rusos ofrecieron una rendición a los ucranianos, los cuales se negaron rotundamente, al ver que los ucranianos no querían dejar Mariupol, al menos había que intentar evacuar a los civiles. Esto formó parte de las negociaciones que se estaban llegando en Minsk en ese momento. Y bueno, por lo cual en las partes ucranianas y rusas, al día siguiente se puso en marcha la evacuación de lo que tenía objetivo durar 8 días, tiempo suficiente para sacar de la ciudad a decenas de miles de civiles de la ciudad. Todo fue un fracaso total, un fiasco. Apenas los primeros vehículos salían de la ciudad, comenzaban a bombardearlos, rompiéndose ese mismo día la tregua. Los ucranianos acusaron a los rusos de violar el alto al fuego, mientras que los rusos se justificaban diciendo que los ucranianos se regrupaban para una mejor defensa y otros se escapaban en los convoyes de evacuación. El 9 de marzo, mientras los rusos avanzaban desde todas direcciones hacia la ciudad, se produjo el polémico bombardeo al hospital de maternidad e infantil de la ciudad, lo cual provocó una reacción mundial y de parte de Europa bastante fuerte hacia los rusos, acusándolos de criminales de guerra. Los rusos justificaban esta acción diciendo que los soldados ucranianos se posicionaban en las partes de arriba de los edificios para tomar posiciones de tiro, con civiles abajo. A pesar de que ambos bandos fracasaban cuando se presentaba un alto al fuego, el día 14 de marzo lograron salir al menos unos 160 vehículos con civiles de la ciudad, desde la parte que controlaba Ucrania, mientras que la parte que ocupaban los rusos les proveyeron a los civiles 450 toneladas de alimentos y agua a los civiles. En el frente de la situación para las tropas ucranianas solo empeoraba. El día 18 perdieron el aeropuerto y prácticamente ahora el cerco se estrechaba completamente a la ciudad, lo que significaba que esta sería una batalla puramente urbana, siendo los primeros movimientos dentro de la ciudad entre el día 22 al 23 de marzo, cuando las tropas mecanizadas rusas avanzaban por la carretera desde el oeste hacia el centro. Fue aquí cuando de verdad comenzó a verse la crudeza, brutalidad y destrucción de la guerra urbana. Una vez iniciada esta batalla urbana de manera bastante seria, las unidades ucranianas tomaban posiciones defensivas en los edificios y viviendas, incluso en los escombros, desde donde atacaban a la infantería y unidades mecanizadas o motorizadas rusas. Respecto a los vehículos blindados ucranianos, estos eran emboscados o atacados con armas antitanque. Uno de los que más usaron fue la lanzamisil POA o Shamel, sistemas Nulau y algunos C-90 y otros tipos de armas anticarro. También los ucranianos usaron tanques y vehículos blindados de infantería con los cuales atacaban y se defendían de los rusos, frecuentemente cambiando de posición para evitar ser vistos o encontrarse en el alcance de las armas aéreas rusas. Debido a la forma de cómo se atrincheraban los ucranianos, obligó a los rusos a hacer añicos la ciudad. Esto al mismo tiempo cobró la vida de muchos civiles y también obviamente la reacción internacional en contra de Rusia. Pues los ucranianos, conscientes o no, tomaban posiciones muchas veces en edificios con refugiados, algo que la propaganda rusa usó para decir que los ucranianos usaban a los civiles como escudos humanos. El 27 de marzo, Vladimir Poroshenko, alcalde de la ciudad de Mariupol, le insistía a las fuerzas ucranianas
que se rindieran o que al menos evacuaran a los civiles con un alto el fuego, los cuales se negaron rotundamente. Al día siguiente, la defensa ucraniana en la zona industrial de Lich, al norte, colapsó, como algunas posiciones en el centro y el este de la ciudad, por lo que entre el 29 y el 30 los rusos lograron cercar a la mayoría de los efectivos de la 36ª brigada, que eran más de 1000 soldados, por lo que ahora el frente ucraniano quedaba dividido en dos grandes sectores, uno en la planta de Lich y el otro más grande entre Azovstal y el puerto de la ciudad, aunque esto no duraría mucho, pues el 10 de abril los rusos tomaban el puerto pesquero y el puente de Azovstal, dividiendo ahora estas posiciones en dos. Ahora que los rusos habían logrado romper las luces ucranianas y dividirlas en varios sectores, avanzarían en sus respectivos sectores. Más al norte, los ucranianos cercados en la planta de Lich durante el 11 de abril intentaron romper el cerco, lo cual lograron durante muy poco tiempo, por lo cual solo pudieron escapar unas cuantas decenas de soldados ucranianos, conectando con las tropas del batallón Azov y el resto de los ucranianos que estaban en Azovstal. En Lich se rindieron a los rusos el resto de los soldados ucranianos, que no logró escapar, sumando entre unos 500 a 1000 prisioneros. Para este punto de la batalla, los rusos ya controlaban el 80% de la ciudad, que obviamente, como quedaban últimos reductos de resistencia ucranianas en la planta siderúrgica de Azovstal y el resto en el puerto, el cual fue tomado completamente por las tropas rusas el 16 de abril, junto con la playa, dejando sin salida al mar y obviamente a un escape seguro a los defensores ucranianos, los cuales se replegaron al interior hacia la parte urbana, los cuales se defendieron en pequeños focos de resistencia entre los edificios y las calles. Los rusos fueron tomando uno por uno tras una dura resistencia y varios días. Los últimos reductos ucranianos cayeron el día 20, en total rindiéndose entre unos 500 a 1000 ucranianos de la 12ª brigada. De esta manera, Azovstal quedaba como último reducto de la resistencia ucraniana. Los rusos ahora ya controlaban prácticamente la ciudad, pues ya tenían aseguradas las carreteras principales. La mayoría de las tropas rusas que estuvieron en la toma de Mariupol al inicio se retiraron de la ciudad al Donbass, que se les necesitaba para la nueva ofensiva, dejando el perímetro Azovstal a las milicias separatistas y a unidades rusas, obviamente en cantidades más pequeñas. Respecto a la situación humanitaria, prácticamente todos los civiles habían quedado bajo control ruso. Otras decenas de miles fueron evacuados de la ciudad a campamentos de refugiados, según los rusos, pero los ucranianos dirían que los llevaron a ciudades de Rusia por la fuerza y a campos de trabajo forzados. Los civiles que permanecían en la ciudad fueron ayudados con provisiones humanitarias de los rusos. Unos 600 civiles aún estaban refugiados en la planta siderúrgica de Azovstal, junto con los defensores ucranianos en la red de túneles y búnkeres debajo de la planta que servían para refugiar a personas en caso de un ataque nuclear durante la Guerra Fría. El 17 de abril los rusos enviaron un ultimátum a los ucranianos para que se rindieran, pero estos se mostraron de nuevo sin signos de rendirse. Así es como comienza ahora la nueva etapa de la batalla de Mariupol, en la planta siderúrgica de Azovstal.
El primer paso de los rusos fue capturar algunas edificaciones al norte de la planta, como atacar por el este a esta. Esto le siguió de unos intensos bombardeos de artillería y la aviación. Los rusos habían logrado tomar algunas posiciones ucranianas y ahora la lucha se centraba solo en la planta. Unos 3.000 a 4.000 tropas rusas rodeaban Azovstal, defendida por apenas 2.500 ucranianos. Y es que a pesar de un breve alto al fuego el día 24 y 25 de abril, las hostilidades se volvieron a reanudar con mayor brutalidad. Los defensores ucranianos atravesaban una crítica situación, con pocas municiones, comida, con heridos. Mantener con vida a los civiles parecía un milagro que aún siguiera en pie la resistencia ucraniana en Azovstal. Azovstal se volvió un símbolo de resistencia ante la invasión rusa. Tanto era el respeto a las tropas defensoras de Azovstal que incluso el mismo Zelensky le autorizó al comandante al mando de las fuerzas ucranianas en la planta a rendirse si era necesario. Entre el 6 y el 7 de mayo se llevó un alto al fuego entre ambos bandos para evacuar a los civiles. Al finalizar la evacuación se logró así sacar a unos 550 civiles, prácticamente todos los que aún permanecían en la planta, lo cual había sido uno de los pocos éxitos de evacuación de civiles en lo que íbamos ahora de la guerra. Y es que ya los ucranianos pocas ganas tenían de seguir combatiendo. Exhaustos de los bombardeos y combates como de bajas provisiones, los ucranianos decidieron abrir negociaciones con los rusos el día 14 de mayo. Y es que a pesar de que aún seguían los ataques rusos, todo apuntaba a que los ucranianos se iban a rendir. Consciente de esto, el Ministerio General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que los soldados de Azovstal habían cumplido con su misión en defender Mariupol y luchar contra los rusos. Para facilitarlo todo más, se dio un alto al fuego el 16 de mayo, el día que comenzó la rendición. El día siguiente ya eran 270 prisioneros. Al mismo tiempo, el gobierno de Kiev negoció con Rusia el intercambio de prisioneros entre rusos y ucranianos de Azovstal, algo que Rusia aceptó solo con una condición, que no se intercambiaría a los prisioneros del batallón Azov, declarados como criminales, nacionalistas, etc. Para el día 19 eran ya más de 1.800 prisioneros y el día 20 de mayo los últimos 531 soldados se habían rendido, sumando un total de 2.439 soldados rendidos, mucho más de lo que la gente o los rusos esperaban. Los rusos aseguraron la planta de Azovstal. Todo había acabado. Mariupol había caído. La simbólica resistencia de la ciudad se había desvanecido, como la esperanza de cientos de miles de civiles que lo habían perdido todo. Con una ciudad en ruinas destruida, parecía que venía por delante un arduo trabajo de reconstrucción y progreso. Los prisioneros ucranianos, exhaustos y hartos de todo, su única esperanza era poder ver a sus familias, amigos, su hogar y su tierra. Se notaba que tenían que pasar un buen rato en la República de Donetsk, o ser llevados a Rusia. Según los rusos, serían tratados de buena manera, algo que muchos ucranianos se cuestionaron y no confiaron para nada. Los prisioneros del batallón Azov, reconocidos por sus peculiares tatuajes que portaban y esas insignias en el uniforme, no tendrían piedad ante los ojos de la justicia rusa y separatista. Muchos serían condenados a prisión, otros incluso condenados a muerte, como 3 voluntarios extranjeros llamados por Rusia mercenarios, terroristas, criminales, etc. Fueron el 10 de junio juzgados por el Tribunal de Donetsk a muerte. Las bajas de ambos bandos durante la batalla son muy cuestionables y no existe una única cifra o certera. Rusia dice haber matado a unos 4.200 soldados ucranianos y quedarse con 3.900 prisioneros, mientras que Ucrania dice la eliminación de 6.000 soldados rusos, como haber perdido más de 800 soldados, y más de 3.000 soldados ucranianos serían capturados por los rusos. Respecto a las bajas civiles, el gobierno ucraniano dijo que más de 22.000, incluso 10.000 y 20.000 personas murieron
y entre 20.000 y 50.000 fueron deportadas en contra de su voluntad. La ONU confirma que unos 1.348 civiles murieron, aunque según aumentaría esto en miles. Como no existe una cifra, como no existe una cifra tal respecto a las víctimas, se los dejo a su criterio. Obviamente en lo que están más de acuerdo ambas partes es en los prisioneros. Más de los dos bandos Rusia dice haber capturado unos 3.900 prisioneros ucranianos, mientras que Ucrania dice haber perdido unos poco más de 3.500. Lo cual obviamente podemos decir que sí, esa cantidad de prisioneros ucranianos fue la real. Y bueno chicos, como vemos, la barbarie de la guerra no tiene límites. No importa si eso implica la destrucción de ciudades, puertos, el asesinato de civiles inocentes, destrucción de países, todo con solo de acabar y eliminar al tan odiado enemigo. Si muchos dicen que lo que digo es solo lo que hace Rusia, se equivocan. Sean ucranianos o rusos, ambos han cometido crímenes de guerra, agredido injustificada o ilegalmente, matado civiles, destruido ciudades, influidos por una idea, por una ideología y motivadas por ello. Hace que esto solo haga más injusto y violenta la guerra. Ahora les pregunto, ¿a ustedes qué opinan de esto? ¿Qué otro factor añadirían que hizo a la batalla de Mariupol tan brutal? ¿O qué estimaciones de bajas de ambos bandos me dan? Espero que me apoyen en este nuevo canal con un like, una suscripción y un comentario. Perdón si a lo mejor cometí algunos errores en hablar o en la calidad del audio, pero bueno, esto apenas está empezando y sin duda espero obtener mucha experiencia, apoyo y recursos para seguir estos videos, lo cual me motivaría de verdad mucho, mucho más. Y bueno, ya sin despedirme, solo les digo que el próximo video será de una temática similar, así que manténganse atentos. Bueno, pues no me queda más que despedirme, que tengan buen día y adiós.